Episodio 126. Cumplióse por entonces el año de los misterios de la Encarnación y Natividad del Verbo Divino, respectivamente cada uno después que estaban en Egipto. Y celebrando estos días tan festivos para la Reina Celestial, comenzó esta costumbre desde el primer año, y la conservó toda la vida, como se verá en la tercera parte de los misterios que después fueron sucediendo. El de la Encarnación celebraba, comenzando 9 días antes, grandes ejercicios, en correspondencia de los 9 que precedieron, disponiéndola con tan admirables y grandes beneficios. Como en el principio de esta segunda parte queda dicho. Y en el día que correspondía al de la Encarnación y Anunciación, convidaba a los santos ángeles del cielo con los de su guarda, para que la ayudasen a la celebración de estos magníficos misterios, a reconocer y dar dignas gracias al Altísimo. Y al mismo infante Jesús pedía postrada en tierra en forma de cruz, que por ella alabase al Eterno Padre, y le agradeciese lo que su divina diestra la favoreció, y lo que hizo con el linaje humano, dándole a su mismo unigénito. Lo mismo repetía cuando se cumplía el año de su virginal parto. Y estos días eran la Divina Señora muy favorecida y regalada del Altísimo, porque renovaba la continua memoria y reconocimiento de tan altos sacramentos. Y porque había tenido inteligencia de lo que obligaba al Eterno Padre, y le complacía el sacrificio de dolor que hacía postrada en tierra en cruz, con la memoria de que en ella había de ser clavado su divino Cordero. Usaba de este ejercicio en todas las festividades, pidiendo se aplacase la divina justicia y solicitando misericordia para los pecadores. Y enardecida en el fuego de la caridad, se levantaba y daba fin a la celebración de las festividades con cánticos admirables que decía alternativamente con los ángeles santos, los cuales ordenaban capilla de celestial y sonora música con que decían su verso y respondía la reina más dulcemente para los oídos de Dios que todos los coros de los encumbrados serafines y bienaventurados, y con mayor aceptación porque resonaban los ecos de sus excelentes virtudes hasta llegar al consistorio de la Beatísima Trinidad y tribunal del Ser de Dios Eterno. Doctrina que me dio la Reina y Señora del cielo. Hija mía, no puede tu capacidad ni de todas las criaturas juntas alcanzar perfectamente cuál fue el espíritu de pobreza de mi Hijo Santísimo y el que me enseñó a mí. Pero de lo que yo te he manifestado a ti puedes conocer mucho de la excelencia de esta virtud, que tanto amó su autor y maestro, y de lo que aborreció el vicio de la codicia. No podía el Criador aborrecer las mismas cosas a que dio el Ser, pero conoció con su inmensa sabiduría el incomparable daño que los mortales habían de recibir de la avaricia y codicia desordenada de las cosas visibles, y que este insano amor había de pervertir la mayor parte de la naturaleza humana. Y según la ciencia que tuvo del número de los pecadores y precitos, que perdería el vicio de la avaricia y codicia, así fue
el aborrecimiento que les tuvo. Para ocurrir a este daño y prevenirle algún antídoto y medicina, eligió mi Hijo Santísimo la pobreza y la enseñó con palabra y ejemplo de tan admirable desnudez, y para que, si los mortales no se aprovechasen de este medicamento, tuviese justificada su causa el médico que les previno la salud y el remedio. Esta misma doctrina enseñé y ejercité yo en toda mi vida, y con ella plantaron la Iglesia los apóstoles, y lo mismo han hecho y enseñado los patriarcas y santos que la han reformado y la sustentan, porque todos han amado la pobreza como medio único y eficaz de la santidad, y han aborrecido las riquezas como incentivo de todos los males y raíz de los vicios. Esta pobreza quiero que ames y la busques con toda diligencia, porque es el ornato de las esposas de mi Hijo Dulcísimo, sin el cual, te aseguro, carísima, que las desconoce y repudia como desiguales y disímiles monstruosamente, pues no tiene proporción la esposa rica y abundante de superfluas alhajas con el esposo pobrísimo y destituido de todo, ni puede haber amor recíproco con tanta desigualdad. Y si como hija legítima quieres imitarme perfectamente, según tus fuerzas, como lo debes hacer, claro está que yo, pobre, no te reconoceré por hija si tú no lo eres, ni amaré en ti lo que aborrecí para mí. También te advierto que no te olvides de los beneficios del Altísimo que tan largamente recibes. Y si en esto no eres muy atenta y agradecida, con la misma gravedad y tardanza de la naturaleza, vendrás con facilidad a caer en este olvido y grosería. Renueva cada día esta memoria, repetidas veces, dando siempre gracias al Señor con afecto amoroso y humilde. Y entre todos los beneficios son memorables haberte llamado y aguardado, disimulado y encubierto tus faltas, y sobre esto multiplicado tan repetidos favores. Este recuerdo causará en tu corazón efectos dulces de amor y fuertes para trabajar con diligencia, y en el Señor hallarás gracia y nueva remuneración, porque se obliga mucho del corazón fiel y agradecido, y por el contrario se ofende grandemente de que sus beneficios y obras no sean estimadas y agradecidas, porque como las hace con plenitud de amor, quiere ser correspondido en el retorno oficioso, leal y afectuoso. Capítulo 29. Viste la Madre Santísima al infante Jesús la túnica inconsútil y le calza, y las acciones y ejercicios que el mismo Señor hacía. Para vestir al niño Dios, la tunicela tejida con los paños y sandalias que la Madre misma había trabajado con sus manos, se puso la prudentísima Señora arrodillada en presencia de su dulcísimo Hijo, y le habló de esta manera: Señor Altísimo, Criador de los cielos y la tierra, yo deseaba vestiros, si fuera posible, según la dignidad de vuestra divina persona. También quisiera yo poder haber hecho el vestido que os traigo de la sangre de mi corazón.
pero juzgo será de vuestro agrado por lo que tiene de pobre y humilde. Perdonad, Señor y dueño mío, las faltas y recibid el afecto de este inútil polvo y ceniza, y dadme licencia para que os le vista. Admitió el infante Jesús el servicio y obsequio de su purísima madre, y luego ella le vistió y le calzó, y le puso en pie. La tunicela le vino a su medida hasta cubrirle el pie sin arrastrarle, y las mangas le cubrían hasta la mitad de las manos, y de nada se tomó antes medida. El cuello de la túnica era redondo, sin estar abierto por delante, y algo levantado y ajustado casi a la garganta. Y con ser así, le vistió su divina madre por la cabeza del niño, sin abrirle, porque la obedecía el vestido para acomodarle graciosamente a su voluntad. Y jamás se le quitó hasta que los sayones le desnudaron para azotarle, y después para crucificarle, porque siempre fue creciendo con el sagrado cuerpo todo lo que era necesario. Lo mismo sucedió de las sandalias y de los paños interiores que le puso la advertida madre. Y nada se gastó ni envejeció en 32 años, ni la túnica perdió el color y lustre con que la sacó de sus manos la gran señora, y mucho menos se manchó ni sució, porque siempre estuvo en un mismo ser. Y las vestiduras que depuso el Redentor del mundo para lavar los pies a sus apóstoles, era un manto o capa que llevaba sobre los hombros. Y éste le hizo también la misma Virgen después que volvieron a Nazaret, y fue creciendo como la túnica, y del mismo color, algo más oscuro, tejido de aquel modo. Quedó en pie el infante y Señor de las eternidades, que desde su nacimiento había estado envuelto en pañales, y de ordinario en los brazos de su Madre Santísima. Pareció hermosísimo sobre los hijos de los hombres, y los ángeles se admiraron de la elección que hizo de tan humilde y pobre traje, el que viste a los cielos de luz y a los campos de hermosura. Anduvo luego por sus pies perfectamente en presencia de sus padres, porque con los de fuera se disimuló algún tiempo esta maravilla, recibiéndole la reina en sus brazos cuando concurrían los extraños y de fuera de su casa. Fue incomparable el júbilo de la Divina Señora y del Santo Esposo José, viendo a su infante andar en pie y de tan rara hermosura. Recibió el pecho de su Madre Purísima hasta cumplir 1 año y medio, y le dejó. Y en lo restante comió siempre poco en la cantidad y en la calidad. Su comida era al principio unas sopillas en aceite y frutas o pescado. Y hasta que fue creciendo le daba la Virgen Madre 3 veces de comer, como antes la leche, a la mañana, tarde y a la noche. Jamás el niño Dios lo pidió, pero la amorosa madre cuidaba con tan rara advertencia de darle a sus tiempos la comida, hasta que ya crecido comía a las mismas horas que los divinos esposos y no más. Así perseveró hasta la edad perfecta, de que hablaré adelante.
y cuando comía con sus padres, siempre aguardaban que el niño divino diese la bendición al principio y las gracias al fin de la comida. Después que el infante Jesús andaba por sí mismo, comenzó a retirarse y estar solo algunos ratos en el oratorio de su madre. Y deseando la prudentísima señora saber la voluntad de su Hijo Santísimo en estar solo o con ella, la respondió el mismo Señor al pensamiento y la dijo: Madre mía, entrad y estad conmigo siempre, para que me imitéis y copiéis respectivamente mis obras, porque en vos quiero que se ejecute y estampe la alta perfección que he deseado para las almas. Porque si ellas no hubieran resistido a mi primera voluntad de que fueran llenas de santidad y dones, los recibieran copiosísimos y abundantes. Pero habiéndolo impedido el linaje humano, quiero que en vos sola se cumpla todo mi beneplácito, y se depositen en vuestra alma los tesoros y bienes de mi diestra, que las demás criaturas han malogrado y perdido. Atended, pues, a mis obras para imitarme en ellas. Con este orden se constituyó de nuevo la Divina Señora por discípula de su Hijo Santísimo, y desde entonces, entre los dos, pasaron tantos y tan ocultos misterios que ni es posible decirlos ni se conocerán hasta el día de la eternidad. Postrábase muchas veces en tierra el niño Dios, otras se ponía en el aire en cruz, levantado del suelo, y siempre oraba al Padre por la salvación de los mortales. Y en todo le seguía y le imitaba su Santísima Madre, porque le eran manifiestas las operaciones interiores del alma santísima de su dulcísimo Hijo, como las exteriores del cuerpo. De esta ciencia y conocimiento de María Purísima he hablado algunas veces en esta historia, y es fuerza renovar su memoria muchas veces, porque esta fue la luz y ejemplar por donde copió su santidad, y fue tan singular beneficio para su Alteza que no le pueden comprender ni manifestar todas juntas las criaturas. No siempre tenía la Gran Señora visiones de la divinidad, pero siempre la tuvo de la humanidad y alma santísima de su Hijo, y de todas sus obras, y por especial modo miraba los efectos que resultaban en ella de las uniones hipostática y beatífica. Aunque en sustancia no siempre veía la gloria ni la unión, pero conocía los actos interiores con que la humanidad reverenciaba, magnificaba y amaba a la divinidad a que estaba unida, y este favor fue singular en la Madre Virgen. En estos ejercicios sucedía muchas veces que el infante Jesús, a vista de su Madre Santísima, lloraba y sudaba sangre, que antes del huerto sudó muchas veces, y la Divina Señora le limpiaba el rostro. Y en su interior miraba y conocía la causa de aquella congoja, que siempre era la perdición de los precitos, ingratos a los beneficios de su Creador y Reparador, y por haberse de malograr en ellos las obras del poder y bondad infinita del Señor. Otras veces le hallaba su madre felicísima, todo refulgente y lleno de resplandor, y que los ángeles le cantaban dulces cánticos de alabanza. Y conocía también que el Eterno Padre se complacía de su Hijo único
y dilecto. Todas estas maravillas comenzaron desde que el niño Dios estuvo en pie, cumplido 1 año de edad, y de todas fue testigo sola su Madre Santísima, en cuyo corazón se habían de depositar, como en la que sola era única y escogida para su Hijo y Criador. Las obras con que acompañaba al infante Jesús, de amor, de alabanza, reverencia y gratitud, las peticiones que hacía por el linaje humano, todo excede a mi capacidad para decir lo que conozco. Me remito a la fe y piedad cristiana. Crecía el infante Jesús con admiración y agrado de todos los que le conocían, y llegando a tocar en los 6 años, comenzó a salir de su casa algunas veces para ir a los enfermos y hospitales, donde visitaba a los necesitados, y misteriosamente los consolaba y confortaba en sus trabajos. Le conocían muchos en Heliópolis, y con la fuerza de su divinidad y santidad atraía así los corazones de todos, y muchas personas le ofrecían algunas dádivas, y según las razones y motivos que con su ciencia conocía, las recibía o despedía y dispensaba entre los pobres. Pero con la admiración que causaban sus razones llenas de sabiduría y su compostura modestísima y grave, iban muchos a dar el parabién y bendiciones a sus padres, de que tenían tal hijo. Y aunque todo esto era ignorando el mundo los misterios y dignidad de hijo y madre, con todo eso daba lugar el Señor del mundo como honrador de su Madre Santísima, para que la venerasen en él y por él en cuanto era posible entonces, sin conocer los hombres la razón particular de darle la mayor reverencia. Muchos niños de Heliópolis se llegaban a nuestro infante Jesús, como es ordinario en la igual edad y similitud exterior. Y como en ellos no había discurso ni malicia grande para inquirir ni juzgar si era más que hombre, ni impedir la luz, la dábase el Maestro de la verdad a todos los que convenía y los informaba de la noticia de la divinidad y de las virtudes. Los doctrinaba y catequizaba en el camino de la vida eterna más abundantemente que a los mayores. Y como sus palabras eran vivas y eficaces, los atraía y movía, imprimiéndolas en sus corazones, de manera que cuantos tuvieron esta dicha fueron después grandes varones y santos, porque con el tiempo dieron el fruto de aquella celestial semilla, sembrada tan temprano en sus almas. De todas estas obras admirables tenía noticia la Divina Madre, y cuando su Hijo Santísimo venía de hacer la voluntad de su eterno Padre, mirando por las ovejas que le encomendó, estando a solas, se postraba la Reina de los Ángeles en tierra, para darle gracias por los beneficios que hacía a los párvulos e inocentes, que no le conocían por su Dios verdadero, y le besaba el pie como a pontífice sumo de los cielos y de la tierra. Y lo mismo hacía cuando el niño salía fuera, y su majestad la levantaba del suelo con agrado y benevolencia de hijo. Le pedía también la madre su bendición para todas las obras que hacía, y jamás perdía ocasión en que no ejercitase todos los actos de virtud con el afecto y fuerza de la gracia. Nunca la tuvo vacía,
sino que obró con toda plenitud, aumentando la que daban. Buscaba muchos modos y medios para humillarse esta gran señora, adorando al Verbo humanado con genuflexiones profundísimas, postraciones afectuosas y otras ceremonias llenas de santidad y prudencia. Y esto fue con tal sabiduría que causaba admiración a los mismos ángeles que la asistían. Y unos a otros, alternando divinas alabanzas, se decían: ¿quién es esta pura criatura, tan afluente de delicias, para nuestro Creador y su Hijo? ¿Quién es esta tan advertida y sabia en dar honra y reverencia al Altísimo, que en su atención y presteza se nos adelanta a todos con afecto incomparable? En el trato y conversación de sus padres, después que comenzó a crecer y andar este admirable y hermoso niño, guardaba más severidad que siendo de menos edad, y cesaron las caricias más tiernas, aunque siempre habían sido con la medida que arriba se dijo. Porque en su semblante mostraba tanta majestad de su oculta deidad, que si no la templara con alguna suavidad y agrado, muchas veces causara tan gran temor reverencial que no se atrevieran a hablarle. Pero con su vista sentía la Divina Madre y también San José eficaces y divinos efectos, en que se manifestaba la fuerza de la divinidad y su poder, y asimismo que era Padre benigno y piadosísimo. Junto con esta grave majestad y magnificencia se mostraba hijo de la Divina Madre, y a San José le trataba como a quien tenía este nombre y oficio. Así los obedecía, como hijo humildísimo a sus padres. Y todos estos oficios y acciones de severidad y obediencia, majestad y humildad, gravedad divina y apacibilidad humana, las dispensaba el Verbo encarnado con sabiduría infinita, dando a cada uno lo que pedía, sin que se confundiesen ni encontrasen la grandeza con la pequeñez. Y la celestial Señora estaba atentísima a todos estos sacramentos, y sola ella penetraba alta y dignamente, lo que a pura criatura era posible, las obras de su Hijo Santísimo y el modo en que ellas tenía su inmensa sabiduría. Y sería intentar un imposible querer con palabras declarar los efectos que todo esto hacía en su purísimo y prudentísimo espíritu, y cómo imitaba a su dulcísimo Hijo, copiando en sí misma una viva imagen de su inefable santidad. Fin de este episodio. Continuamos en el siguiente audio. Gracias por escuchar.